Sí, iniciar la grabación. Ok. Entonces, vamos a hablar de una enfermedad que es una causa bastante frecuente de la consulta en pacientes con cuadros de abdomen agudo. Espérenme un minuto. Es una patología relativamente frecuente, tiene su periodo de iniciación, pero puede ser a veces muy fácil de diagnosticar, otras veces muy difícil, especialmente en las edades extremas de la vida, o sea, en niños muy pequeños o en ancianos, puede ser bastante complicado el diagnóstico. Antes de continuar, quiero preguntarles a ustedes si ustedes saben qué función cumple el apéndice. Doutora Fabrita, ela hace mecanismo de defesa, os leucocitos um pouco também. Ah, está cierto, está bien. ¿Solamente eso? ¿O tiene alguna otra función? Alberga, doutora, las bacterias saludables. Mal, ¿no es cierto? Tiene una función adicional que va a ser la responsable de se inflame también por esa función. O sea, tiene la función de secretar hacia el recto. Doutora, tu áudio está cortando. Está entrecortado, doutora. No escuchamos nada. Espérenme un minuto, entonces voy a hacer algo. Tengo que reclamar a mi servidor de internet porque es un desastre. Espérenme un minuto. Doctora, para mí su audio está normal. Yo veo que aquí mi señal no está muy buena, así que voy a cambiar al internet en mi teléfono y vamos a ir con esto. Flojo también se escucha entrecortado. Okay. ¿Me van a decir, ahora se escucha más claro? Sí, doutora, te escucho. Sí, doutora. Bueno, esta patología tiene una incidencia mayor entre los 10 y los 30 años. Muy rara en lactantes, aunque no imposible. Alcanza un pico entre los 20 y 30 años y después, pasados los 35, o sea, hasta esa edad hay mayor incidencia en los hombres y pasados los 35 la incidencia es igual tanto en hombres como en mujeres. Doutora, Entonces, ¿dónde está? Dime. a senhora havia hablado outra função do apêndice, por favor, havia cortado, qual é? Es la producción de moco. Ese moco que produce el apéndice ayuda a facilitar el tránsito de las heces hacia el resto. O sea, va fluidificando las heces para que sean eliminadas por el resto. ¿Por qué les digo que es importante esa secreción? Porque el que guarde las bacterias saludables, que es verdad, no va a producir el edema que se va a producir, la inflamación que se produce a nivel del apéndice. Vamos a explicar ahorita, seguido. Entonces, lo principal, ¿dónde está ubicado el apéndice? En ciego. ¿Cuál es la? Ciego, doutora. Su vecindad, el vecino el ciego, y por el otro lado, ¿cuál es otro vecino?
que tiene dos vecinos importantes intestinales. Uno el ciego y el otro lado el ileum terminal. Es cierto, porque está justo en la unión entre el ciego, el ileum y el apéndice. Es lo que se habla de la confluencia de tres tenias. Las tres tenias son, uno es el apéndice, otro es el colon y la otra es el ileum terminal. La longitud variable de 6 a 10 centímetros aproximadamente, y es totalmente independiente. O sea, tiene su propio meso, tiene su propia irrigación y su propia inervación. Y por esa libertad que tiene también, no tiene una posición estable. O sea, no puede estar hacia la región inguinal, puede estar hacia la región pelviana, con mayor frecuencia está detrás del ciego, puede estar también hacia arriba, mesoceliaco, y obviamente cada signo que presente cuando esté inflamado también nos va a indicar un poco la ubicación del apéndice. Entonces, en algunos casos puede ser intraperitoneal y otras extraperitoneal. Generalmente cuando está en la posición retrocecal es extraperitoneal. La longitud, como les dije, es variable. Se dice de 6 a 10 centímetros, puede ser aún más largo, pero no demasiado largo. Entonces, estas son las posiciones que adopta el apéndice. El más frecuente, el retrocecal, es el que está escondido detrás del ciego y que muchas veces es la pesadilla del cirujano, porque obviamente entra con el diagnóstico de apendicitis aguda, abre cavidad, llega al ciego y no hay apéndice, entonces tiene que buscarlo, está detrás. Ese está en el 65%. El paracólico, el que va hacia afuera, o sea, hacia el lado derecho. Luego tenemos el mesoceliaco, que es ascendente, que esa tiene dos opciones, o sea, estar por encima del ilio, que sería preileal, o estar por debajo del ilio, que sería posileal. También tenemos el pelviano y el medio inguinal. El pelviano y el medio inguinal. Esas son las posiciones que va a adoptar el apéndice. Aquí este es solamente. Doutora, não escuchamos. Se cortou. Espérenme un ratito. Estoy conectada y no sé por qué. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sentí que me salí de la reunión. Enseguida volvemos porque está un gráfico más adelante. Bueno, estas son las mismas posiciones, solamente es una gráfica adicional, nomás para lo mismo. Volvemos del inicio. Entonces, estas son las diferentes posiciones que puede adoptar el apéndice, ¿no es cierto? Aquí tenemos las diferentes variedades. Estas posiciones que ustedes ven hacia arriba pueden presentarse en paciente embarazado, por ejemplo, cuando hay un embarazo y el útero comienza a aumentar el tamaño, va desplazando todo para arriba y el apéndice puede llegar incluso a estar en el hipocondrio derecho. Y este lado es los casos rarísimos, pero que se pueden presentar, que son los casos de situs inversos, donde todos los órganos están totalmente volcados, o sea, tenemos el corazón a la derecha y el apéndice en este caso a la izquierda. Ahora, una cosa importante que nos va a permitir tocar el apéndice en un paciente al que vayamos a examinar es un punto especial que va a ir directamente al órgano. Para eso vamos a trazar una línea imaginaria entre
el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Dividimos esa línea en 3 y en la unión del tercio externo con el tercio medio, ese es el punto de McBurney, que es el punto de entrada. O sea, ese probablemente sea la primera maniobra que ustedes, la primera maniobra que ustedes realicen para diagnosticar una apendicitis aguda. Esta es otra, solamente para remarcar las posiciones diferentes que tiene el apéndice. Como les dije, tiene su propia irrigación. Entonces, la arteria apendicular, que es rama de la arteria mesentérica superior, es la que va a irrigar el apéndice. Las venas van a drenar paralelas a las arterias. El mesenterio es totalmente independiente, es contiguo al del intestino delgado y pasa por detrás del hígado. Y una característica del apéndice es la presencia de folículos linfoides o folículos linfáticos, que eso nos confirma la función inmunitaria que tiene el apéndice, especialmente en la infancia, porque luego mucha de esa función inmunitaria a nivel de apéndice y a nivel de timo va disminuyendo con la edad. Miren, aquí está el apéndice totalmente independiente, su propia irrigación, su propia inervación y su propio meso. Así que si uno, como sucede seguido, uno tiene que retirar el apéndice, no altera el funcionamiento del ciego ni tampoco el del hígado, porque es un órgano totalmente independiente. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es lo que va a producir la apendicitis aguda. Este cuadro está producido esencialmente, es un cuadro obstructivo. Se obstruye la luz del apéndice y esa obstrucción del apéndice es la que va a generar todo el cuadro sintomático. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Hiperplasia de folículos linfoides. Esa hiperplasia puede ser que los folículos linfoides aumenten de tamaño y cierren la luz del apéndice. También la presencia de fecalitos o coprolitos, eso especialmente en aquellas personas que tienen estreñimiento crónico, o sea, son las que siempre están con estreñimiento, les cuesta evacuar y quedan pequeños segmentos de heces fecales en el intestino, y el intestino tiene una función, va extrayendo la ¿Me escuchan? Doctora, ahora sí, mas Parou em... Sí, doctor. No. Cortou, Pichardo. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Doctor, estabas hablando sobre los fecalitos y los coprolitos. ¿Podría explicar nuevamente qué son? Claro que sí. O sea, son personas que tienen estreñimiento crónico, o sea, que siempre tienen dificultad para evacuar, y la permanencia de mucho tiempo de las heces en el intestino hace que extraigan la cantidad, toda el agua que tiene, y se convierten en pequeñas piedritas. Son piedritas de heces. Y esas puede introducirse en la luz del intestino, en la luz del apéndice, y obstruirlo. Luego, otra opción es la presencia de los cuerpos extraños. Ahí entran todo lo que ingerimos nosotros, pueden ser semillas de tomate o de diferentes cosas. También pueden ser, hay personas que se comen las uñas también pueden parar ahí. Entonces, la acumulación de esos cuerpos extraños también puede obstruir la luz del apéndice. Ya, no sé si tumores, ya sería otra patología adicional. Parásitos, entre los parásitos más frecuentes el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, que es el que se introduce en el apéndice y puede obstruir el apéndice. Entonces, les digo que la causa principal es la obstrucción. Perfecto, se obstruye el apéndice
y por la función que les había explicado, la función que se produce todo el cuadro sintomático. Vamos a ir viendo después, les voy a explicar primero, después les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando el apéndice se obstruye? La producción de moco continúa siendo normal, ¿no es cierto? Pero ese moco que va produciendo el apéndice no tiene una vía de salida porque la salida está obstruida. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que el apéndice comience a distender. Y obviamente no es un tejido elástico. Y al no ser tejido elástico, esa distensión comienza a producir dolor. O sea, ahí se presenta el cuadro de apendicitis aguda, no complicado. Porque si el paciente acude al primer dolor a ese nivel, ustedes van a examinar, van a llegar al diagnóstico y van a extraer ese apéndice. Si ustedes abren ese apéndice, el contenido solamente es moco. Por eso tiene un nombre específico que es la apendicitis catarral o congestiva, porque produce congestión de la mucosa del apéndice y el contenido del apéndice solamente es moco. O sea, no hay infección todavía porque el contenido, el organismo no ha alcanzado a producir infección en el apéndice. Pero ¿qué pasa? O sea, si el paciente no acude al primer dolor que tiene ese nivel, las bacterias propias del intestino, o sea, tenemos la flora normal en el intestino, entre esas tenemos la más oportunista, que es una de las más oportunistas, la Escherichia coli. Entonces, la inflamación que se está produciendo a nivel del apéndice puede generar la llegada de esas bacterias y esas bacterias producir ya un cuadro infeccioso. Entonces, ese moco que estaba dentro del apéndice se convierte en pus. Entonces, en ese momento, ya no es apendicitis catarral o congestiva, sino es apendicitis plemonosa. ¿Por qué? Por el contenido purulento que ya tiene el apéndice. Pero aunque ya tiene pus, todavía es una forma no complicada. O sea, el apéndice, si ustedes examinan al paciente, el dolor es visceral, exclusivamente. Ustedes van a tocar el punto de Maubourne y va a ser doloroso, pero no hay signos adicionales. Probablemente el psoas y el obturador, que vamos a ver más adelante, que también por vecindad puede que sean positivos. Entonces, la infección sigue, el paciente decide tomar su analgésico, no acude al médico y esa inflamación y esa infección en ese momento van a alterar la circulación o la irrigación del apéndice. Entonces ahí vamos a tener ya pequeños focos de necrosis en el apéndice y es la forma necrosada del apéndice. Obviamente el siguiente paso va a ser la perforación de ese apéndice por la necrosis que hay en la pared. Esa ya es una forma complicada. Si ustedes palpan, no solamente duele en el punto de Maubourne, sino toda la fosa ilíaca derecha, porque ya hay irritación peritoneal. El siguiente paso es la perforación. La perforación generalmente se produce en la parte más débil, generalmente es la punta del apéndice. Y la salida de pus ya nos va a complicar y nos va a hacer una peritonitis generalizada. Pero hay una excepción en la que puede pasar, o sea, además del sistema defensivo que significan los glóbulos blancos, tenemos otro sistema defensivo a nivel de la cavidad abdominal. Ese sistema defensivo, si ustedes abren la cavidad abdominal, es lo primero que van a ver, peritoneo, y encima es como una cubierta que está cubriendo todo el abdomen, todas las vísceras. Es el epiplon. El epiplon es parte del sistema defensivo abdominal. Si ve el epiplon, intuye que hay alguna cosa inflamada, protectoramente va y se prende a la inflamación. Y eso es lo que ocurre también con el apéndice cuando se produce lo que se llama el plastron apendicular, porque viene el epiplon, ve el proceso inflamatorio y se prende al apéndice.
Entonces ese apéndice pues, se puede perforar, pero se convierte en una peritonitis localizada porque está cubierta por el epíplomo, pero no solamente por el epíplomo. El epíplomo arrastra asas intestinales y lo que encuentra a su paso lo que le interesa es proteger. ¿Nos da más tiempo para la cirugía? Sí, pero nos puede complicar aún más. Ya les voy a explicar por qué. Vamos viendo ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce la obstrucción? Doctora, disculpa, Dime. ¿usted está enviando la diapositiva? No, solamente estaba hablando. Ahora vamos a ir viendo las diapositivas. Gracias. Entonces, la obstrucción de la mucosa es la causa principal. La ulceración de la mucosa posterior a la inflamación. Este es el famoso coprolito del que estábamos hablando, fecalito. Es como una pequeña piedrita de heces que puede estar dentro del apéndice. Entonces, esto es lo que les explicaba recién, que al obstruirse la luz del apéndice acumula moco, provoca distensión, aumento de la presión intraluminal, o sea, aumento de la presión dentro del apéndice, porque la mucosa del apéndice no es elástica. Entonces, esto produce aumento de la presión y ese aumento de la presión produce dolor. Entonces, hay acumulación de moco, ya comienzan a aparecer los leucocitos en las capas superficiales. Y si ustedes hacen la cirugía en esa etapa, miren, este es el apéndice que ustedes van a encontrar. La mucosa enrojecida y el contenido netamente mucoso. O sea, la apendicitis aguda congestiva o catarral. Entonces aumenta la distensión, comienzan a actuar las bacterias, se convierte el moco en pus y tenemos la apendicitis aguda supurada o flemonosa, pero todavía apendicitis aguda no complicada, el dolor exclusivamente visceral. Aquí ustedes ya ven el cambio en la coloración del apéndice, el apéndice ya está más oscuro, no hay una adecuada irrigación, pero todavía no está complicado. Y la persistencia de la infección lleva a la obstrucción de la circulación venosa, isquemia, y se produce la apendicitis gangrenosa. O sea, si ustedes ven, aquí tienen focos de necrosis. En esa ya el dolor ya no es visceral, ya es somático, por eso es que afecta toda la fosa ilíaca derecha. Y si ustedes se encuentran ante una apendicitis aguda gangrenada o incluso una apendicitis perforada, en el momento que ustedes abran el peritoneo, les va a salir el olor fétido de dentro de la cavidad, que es efecto del material purulento y la necrosis que existe en ese momento en el apéndice. Entonces, en esta lámina tenemos claro, o sea, hay obstrucción de la luz apendicular, la secreción de moco es normal, distiende el órgano, eleva la presión intraluminal hasta 60 centímetros de agua, congestión venosa, afectación arterial, las bacterias luminales se multiplican, invaden la pared y producen gangrena y perforación. La respuesta inflamatoria por el mesotelio, los vasos sanguíneos, hay salida de neutrófilos y otros mediadores, y la respuesta local que limita el proceso de sellamiento de los casos de perforación, que es lo que habíamos hablado del plastrón apendicular, y esto puede generarnos una peritonitis severa, retención de tercer espacio, o sea, lo que se produce cuando hay una peritonitis severa, una sepsis, donde hay fuga de líquido del espacio intersticial, y por consiguiente el shock y la consiguiente muerte del paciente, que puede pasar. Las apendicitis, como les dije, se perforan en la parte más débil, generalmente la punta. Puede haber peritonitis localizada, que contamina solamente un espacio de la cavidad abdominal. El plastrón que ya les había indicado,
que es el que va a obstruir totalmente la salida del material purulento si el apéndice se perfora. Y dando por consiguiente también la presencia de un absceso apendicular, porque si bien el apéndice ya estalló, la cobertura que tiene el plastrón, o sea, va a hacer que esa pus esté encapsulada, o sea, protege en parte, pero después complica. Esto es lo que le decía, o sea, va el epiplom a las trazas intestinales y encierra el proceso apendicular. Ahora, ¿por qué les digo que es más complicado? Si bien nos da más tiempo para la cirugía porque encapsula el absceso. Nos da más tiempo por eso, pero las asas intestinales normalmente, ya cuando ustedes entran a cirugía van a ver, son muy delicadas. Hay que manipularlas con mucha delicadeza cuando uno hace cirugía abdominal. Imagínense esas asas intestinales unidas a un proceso inflamatorio infeccioso. Están aún más delicadas. Y cuando nosotros encontremos un plastrón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir separando delicadamente las asas intestinales de ese apéndice para poder sacarlo y poder hacer la cirugía. Y en ese desprendimiento de las asas intestinales podemos perforar alguna y complicar el cuadro del paciente. Cuando está presente el plastrón, por ejemplo, muchas veces el dolor ha disminuido un poco porque ustedes saben que el absceso que se abre, el dolor disminuye porque ya no hay esa presión. Pero si ustedes palpan fosa de acá derecha, que al inicio de su examen no tenía absolutamente nada, ustedes van a palpar una masa, que es el plastrón que está cubriendo el apéndice. Ahora es importante en esta patología que tenemos, y en todas, como ya les dije, el diagnóstico clínico es fundamental para no hacer un mal diagnóstico y una cirugía a veces innecesaria. Para eso tenemos que conocer cómo dividimos el abdomen. Seguramente ya están viendo en semiología, pero solamente para ayudar un poquito. En el hemiabdomen superior tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Luego tenemos el flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Y luego fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, en el tercio externo de la línea umbilico espinosa. Ese es el punto de Mahon. Es importante, como les voy a hacer el diagnóstico clínico adecuado para evitar complicaciones. O sea, tenemos que tener en cuenta, como les había dicho al principio, que en edades extremas de la vida, por ejemplo, puede ser que el diagnóstico sea difícil, pero muchas veces el retirar un apéndice sano justifica por el riesgo de otras complicaciones adicionales si es que somos demasiado contemplativos. Entonces, la dificultad diagnóstica nos puede ir a extraer un apéndice sano. O sea, vamos a hacer una laparotomía y una apendicectomía innecesaria. Porque obviamente, si hemos entrado a una cirugía de apéndice, ¿lo vamos a dejar porque está sano? No, lo vamos a sacar igual, estamos adentro. Pero el ser demasiado contemplativos nos puede llevar a que la apendicitis se complique. Esa apendicitis complicada puede producirnos una peritonitis, una sepsis, puede tener infección postoperatoria, aumento de la morbilidad y son gastos adicionales para el paciente y gastos hospitalarios también, asistenciales y sociales. Entonces tenemos síntomas que no están en todos los pacientes, pero sí pueden estar. Hay uno que es la cronología de Murphy. Tiene que tener una diferencia clásica entre la cronología de Murphy y el signo de Murphy. Son dos cosas totalmente diferentes. La cronología de Murphy implica algunos pasos hasta la ubicación del dolor. Entonces, por ejemplo, en la cronología de Murphy, el dolor se inicia en el epigastrio.
totalmente lejano, ¿no es cierto? Ese dolor que se inicia a nivel epigástrico va a ir acompañado de vómito. Y después ese dolor se traslada hacia la fosa ilíaca derecha. Esa es la cronología que sigue. Entonces, primero es el dolor a nivel epigástrico, luego el vómito y luego el traslado del dolor hacia la fosa ilíaca derecha. La anorexia también es un síntoma constante, pero no es un síntoma muy específico, porque la anorexia se presenta en varias patologías. La anorexia está presente en el 79% de los casos. Náuseas siempre. En toda patología que afecte el tracto gastrointestinal va a estar acompañado de náuseas, puede estar acompañado de vómito, pero el vómito es importante, no es primero el vómito y luego el dolor. Primero viene el dolor y luego viene el vómito. Luego hay dolor irradiado a fosa ilíaca derecha, ya el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. En cuanto a la evacuación, puede haber cuadros diarreicos, como puede haber estreñimiento. No hay regla para decir, tiene diarrea, entonces tiene apendicitis aguda, o está estreñida y tiene apendicitis aguda. No, no hay relación. Y muchas veces, cuadros diarreicos, por ejemplo, que se presentan, por ejemplo, en la salmonelosis. En la salmonelosis, por ejemplo, presenta esos cuadros diarreicos. La salmonela se ubica a nivel de ilion terminal y la ubicación a nivel de ilion terminal que nos va es vecino, ¿no es cierto?, al apéndice. Y podría hacernos confundir con el tratamiento, con el diagnóstico. Entonces, la anorexia, el signo más común, pero el menos sensible. Las presentaciones atípicas son frecuentes en las edades extremas y en pacientes que toman medicación. Ya sea por... Ustedes saben que muchos pacientes sienten un dolor, lo primero que hacen es tomar un analgésico, se automedican y esa automedicación puede ser perjuicio para ellos y también para nosotros. También la presencia de condiciones o enfermedades crónicas coexistentes va a dificultar y retrasar el diagnóstico. Y otra cosa que nos puede retrasar el diagnóstico son las presentaciones atípicas, las retrocecales, pélvicas, o sea, con signos que nos pueden confundir un poquito. Luego tenemos la tabla, la escala de Alvarado. Ya hemos visto en algún caso clínico en clase. La escala de Alvarado nos permite descartar cuadros de probable apendicitis aguda y confirmar aquellos que sí cumplen todos los signos. Dolor migratorio para fosa ilíaca derecha, tendríamos que decir, tiene el signo de la cronología de Murphy, le vamos a poner un punto. Náuseas y vómitos, un punto. Si el paciente no tiene hambre, un punto, son 3 puntos. En los signos, defensa en la fosa ilíaca derecha. Cuando ustedes presionan la fosa ilíaca derecha, les cuesta palpar, entonces ya ponemos 2 puntos, porque significa que hay irritación peritoneal, entonces por eso se presenta la defensa. Descompresión dolorosa en la fosa ilíaca derecha es la presión y descompresión brusca, 1 punto. Ahí ya tenemos 5 o 6 puntos. La fiebre encima de 37.2, porque es otra cosa importante. La apendicitis aguda no cursa con fiebre de 39-40 grados. 38, 38.2, no va a subir de allí la temperatura. Y los hallazgos laboratoriales, la leucocitosis en formas no complicadas puede estar entre 11.000 y 11.500 blancos. Y en formas complicadas puede llegar a 14.000 y más. Y desvío a la izquierda por la presencia de callados. Ahora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, nuestro paciente viene con el dolor migratorio, náuseas y vómitos y anorexia. No tiene nada más. Entonces, si tiene de 0 hasta 3 puntos, se descarta completamente paciente con apendicitis.
Si tiene de 4 hasta 7, se lo mantiene en observación porque es altamente sospechoso. Y si tiene arriba de 8, se va directo a cirugía. Ahora, vamos a ver los diferentes. Yo sé que si ustedes revisan los libros de cirugía, por ejemplo, debe haber más de 50 maniobras diferentes para hacer el diagnóstico de apendicitis. Nosotros vamos a aprender algunas. Probablemente ustedes cuando hagan sus trabajos me van a mostrar otras. Hay las que son constantes y hay otras que son un poquito más raras. Pero primero tenemos que tener claro lo siguiente. Acá tenemos el colon ascendente, aquí está el ciego, aquí tenemos el apéndice, por acá tenemos el ilion terminal, no se lo ve bien. Y aquí miren, ¿por qué algunos signos son positivos? Tenemos el músculo ilíaco, tenemos el músculo psoas, y eso es lo que va a producir dolor. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que observar a su paciente desde el momento en que su paciente ingresa al consultorio. Si su paciente entra caminando tranquilo, posiblemente no sea apendicitis aguda, porque el dolor que se produce ahí, complicando estos músculos, el ilíaco y el psoas, va a producirle dolor al caminar. Y si ustedes, después de que entra, le invitan a toser, el dolor se va a hacer más intenso. Porque cuando el paciente tose, aumenta la presión intraabdominal y al aumentar la presión intraabdominal, va a aumentar el dolor también. Entonces, tenemos que ver las diferentes cosas. Como le digo, mirar primero cómo camina nuestro paciente. Para las formas retrocecales, el dolor se alivia al flexionar la cadera por la relajación del músculo psoas. La fiebre menos de 38 con un máximo de 38. Taquicardia que generalmente no es por otro compromiso, sino el compromiso que significa la elevación térmica. Sensibilidad dolorosa al presionar el cuadrante inferior derecho. Entonces tenemos diferentes signos. Tenemos, por ejemplo, para las formas complicadas, porque ya nos está mostrando irritación peritoneal, tenemos el signo del rebote o signo de Blumberg. Ese se realiza presionando fosa ilíaca derecha, punto de Mahburner, y se presiona, el paciente le va a referir dolor, pero el dolor es más intenso en lo que el paciente, en lo que el médico descomprime el dolor es más intenso. Entonces ahí decimos que el signo de Blumberg es positivo. Otro signo también que nos indica irritación peritoneal es el signo de Robson. El signo de Robson, ustedes presionan fosa ilíaca izquierda por el traslado de gases del colon descendente al transverso y luego al ascendente, el dolor se va a reflejar en la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos el signo del psoas, donde vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo y vamos a hacer una extensión de la pierna derecha. El dolor se va a incrementar en la fosa ilíaca derecha. El signo del obturador, paciente en decúbito dorsal, pierna derecha flexionada a 45 grados y rotación externa. También se va a producir incremento del dolor. Luego el signo de Mahburner, que es el signo más clásico, que está presente básicamente en una apendicitis no complicada, que ya hemos dicho, línea umbilico-espinosa, en una unión del tercio externo con el tercio medio. El signo de Blumberg ya acabamos de explicar, dolor a la descompresión fosa ilíaca derecha, indica irritación peritoneal. El de Robson también, al presionar fosa ilíaca izquierda,
dolor en el lado contralateral, o sea, en el lado derecho. El signo del psoas, paciente acostado sobre su lado izquierdo, al extender el muslo derecho presenta dolor, foco irritativo cercano al músculo psoas ilíaco. El signo del obturador, que también les expliqué, realizar rotación interna del músculo flexionando. Hay dolor, irritación cercana. Luego tenemos el signo de Aarón, que es dolor en epigastrio o precordial. Cuando palpamos fosa ilíaca derecha, el dolor se refleja hacia el epigastrio. Luego tenemos el signo de Guenet de Mussy. Es un signo de peritonitis. O sea, ustedes pueden realizar la maniobra exactamente como realizan, y habíamos indicado que se realiza la maniobra de Blumberg, ¿no es cierto? Presión y descompresión. ¿Cuál es la diferencia con la de Blumberg? Que la de Guenet de Mussy ustedes realizan en cualquier parte del abdomen y van a tener respuesta incremento del dolor. Porque ya eso implica que toda la cavidad peritoneal ya está comprometida y hay una peritonitis. Luego tenemos el punto del Essén, que está presente especialmente en aquellas formas retrosecales. O sea, también vamos a colocar a nuestro paciente en el cúbito lateral izquierdo y se hace un enganche por delante y por detrás con una línea ascendente externa para las apendicitis retrosecales. El punto de Morris, que está situado entre el tercio interno, o sea, el tercio externo era el punto de Masburne y la unión del tercio interno con la unión del tercio medio, este es el punto de Morris, que está doloroso cuando tenemos el apéndice ascendente, o sea, que puede ser preileal o posileal, pero es para ese tipo para esa posición de apendicitis. El punto de Lanz, que es una línea biespinosa, y el punto está situado entre el tercio externo derecho y tercio medio. Eso se presenta en el apéndice pelvis. Algo importante que deben ustedes también saber, que cuando tenemos las formas retrosecales, por ejemplo, el paciente puede referir hematuria, puede haber leucocituria en la orina, solamente por vecindad. En las formas retrosecales el ureter pasa cercano al apéndice y en esos casos puede haber un sedimento patológico en el paciente con apendicitis aguda. En pacientes pediátricos o adultos mayores con retención también de orina. Luego hay otra cosa que ustedes también tienen que diferenciar, lo que es la defensa muscular voluntaria y el vientre en tabla, que es producido por una peritonitis generalizada. Entonces, si ustedes van a palpar abdomen de su paciente, y el paciente es más bien nervioso, coquilloso, como quieran ustedes llamar, y apenas tocan abdomen, el paciente automáticamente contrae todos los músculos abdominales y ustedes no pueden palpar nada. Eso tiene arreglo. Ustedes lo ponen a su paciente en el cúbito dorsal, le flexionan las rodillas y le invitan a respirar por la boca y ustedes van a palpar tranquilamente todo el abdomen. Pero si el paciente está ya con vientre en tabla por la peritonitis, así ustedes le coloquen en esa posición las piernas y respire por la boca, igual ustedes no van a poder palpar nada porque los músculos del abdomen van a estar contraídos. Entonces, tenemos que investigar signos de irritación peritoneal, tenemos que investigar la temperatura
oral y rectal, para que va a haber una variación de medio a 1 grado entre la temperatura oral y la rectal. Si hasta entonces el diagnóstico no estuviera claro, podemos recurrir a otros métodos para confirmar el diagnóstico. Todavía clínico, no estamos mandando al laboratorio todavía. Entonces, se puede hacer tacto rectal o se puede hacer tacto vaginal si la paciente es mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar? O el tacto rectal en el fondo de saco va a estar doloroso porque ya produce dolor en toda la cavidad. Lo mismo, el tacto vaginal, vamos a buscar el fondo de saco de Douglas y al tacto va a estar doloroso, que nos va a confirmar un diagnóstico también. Muy rara vez llegamos a este punto de diagnóstico. Con todo lo que hemos hecho antes, ya podemos tener un diagnóstico claro que nos va a permitir mandarle al laboratorio a nuestro paciente para ver cómo está su fórmula blanca. Tal vez una radiografía simple de abdomen que nos confirme el diagnóstico. Tienen que ustedes que pensar que su paciente va a entrar a una cirugía, entonces no necesitamos hacerle esta resonancia magnética porque con el diagnóstico clínico ya lo tenemos. Confirmar el diagnóstico con un hemograma, además que nos va a permitir saber cómo está la coagulación de nuestro paciente, cómo está la fórmula blanca, y una radiografía de tórax que confirme el diagnóstico, más nada. Entonces, otra vez, esto es solamente para recapitular. Esta es la apendicitis congestivo-catarral, esta es la apendicitis flemonosa, esta es la apendicitis gangrenosa. Ustedes ven los puntitos negros de necrosis, es característico. Imagen de perforada no tengo que conseguir. Entonces, solo para confirmar el diagnóstico, ustedes le mandan a hacer un hemograma. Vamos a hacer un recuento de leucocitos. Generalmente, como les digo, en una no complicada está en 11.000 con aumento de los neutrófilos. Si hay presencia de callados, puede haber desviación a la izquierda. Hematocrito para diagnóstico diferencial. Y el sedimento urinario, como les había dicho antes, puede estar patológico, especialmente solamente por vecindad, no que haya una patología asociada. El examen radiológico, una radiografía simple de abdomen, que puede ser más que suficiente para confirmarnos el diagnóstico. Podemos encontrar niveles líquidos o de gases en el ilium terminal, a lo que se denomina asa centinela en ilium. ¿Por qué? Hemos dicho que es la confluencia de tres, ¿no es cierto? El ilium, del apéndice, y está el ciego y luego el colon ascendente. Entonces, si el apéndice está obstruido, el líquido no va a poder estar pasando del ilium hacia el colon, ¿no es cierto? Por eso es el nivel líquido, por eso es la asa centinela que nos confirma el diagnóstico. Hay mayor densidad de tejidos blandos y si la causa fuera un fecalito, es radiopaco, podríamos ver en la radiografía también la presencia del fecalito. También podemos ver el borramiento de la banda del flanco derecho, el borramiento del psoas derecho. Podemos encontrar el apéndice lleno de gas o podemos ver gas intraperitoneal libre. Algunos prefieren hacer un enema varitado para tener más clara la película, pero es muy complicado meter un contraste si sabemos que ese paciente va a entrar a cirugía. Entonces no. Además que hay pacientes que son alérgicos a ese tipo de contraste, entonces no vale la pena. La ecografía abdominal. La ecografía, más que para diagnosticar una apendicitis aguda, la ecografía nos sirve para descartar aquellas patologías que pudieran presentarse en este paciente. Por ejemplo, pueden ser urolitiasis, por ejemplo, un cálculo renal que esté bajando por el ureter derecho, que va a producir dolor también. Patología ginecológica en las mujeres.
Entonces, la ecografía para descartar no nos sirve exclusivamente para diagnosticar, o sea, una ecografía para diagnosticar apendicitis aguda. Una radiografía sí. Ecografía solamente descarte. Acá, esta es una ecografía. No sé, el apéndice está por acá, pero no se sabe exactamente. La tomografía, obviamente, también nos va a mostrar el fecalito, nos va a mostrar los cambios que puede la presencia de líquido en cavidad abdominal y todo lo demás, pero es un gasto adicional que le vamos a hacer a nuestro paciente, ¿no es cierto? Luego tenemos otro método diagnóstico también bastante caro, que es la cirugía laparoscópica, la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía nos sirve como diagnóstico y también como tratamiento. Entonces, la diagnóstica se introduce un trocar con la iluminación y otro trocar con la cámara que nos va a permitir ver. Entonces, introduce gas, o sea, se insufla aire en el abdomen para tener mayor visibilidad y se puede ver claramente si el apéndice está o no está inflamado. Obviamente nos va a permitir no hacer cirugías innecesarias, pero el riesgo mayor no es riesgo. El costo es muy elevado y infelizmente no hay hospitales públicos y el alquiler del equipo nomás es muy caro. Es muy efectivo, especialmente en aquellas personas, en mujeres embarazadas, por ejemplo, en las que necesitamos hacer el menor manoseo de órganos para evitar que se produzca un aborto, ¿no es cierto? Entonces, la tomografía, igual, como le dije también, nos sirve. ¿Y qué bacterias son las que actúan? Ya les había hablado inicialmente de la Escherichia coli, ¿no es cierto? Una de las más frecuentes es la Escherichia coli. Y hay otro también frecuente que es el Bacteroides fragilis, que es un anaerobio. Entonces, estas son las bacterias que forman parte de nuestra bacteria, de nuestra flora bacteriana normal. Y las que están en primera fila, en los aeróbicos facultativos, la Escherichia coli, y en los anaerobios, el Bacteroides fragilis. ¿Para qué es necesario saber esto? Para saber qué medicamento vamos a utilizar, qué antibiótico vamos a comenzar a utilizar de inicio. O sea, tenemos que pensar qué puede ser. La Escherichia es o sea, hace resistencia rápidamente a los medicamentos, entonces tenemos que ver qué hacemos. Bueno, vamos a bien. No. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es amplio, así que vamos a dividirlo por sexo y por edad. En los niños pequeños, por ejemplo, una gastroenteritis aguda fácilmente puede confundirse con una apendicitis aguda, porque va a tener dolor abdominal, bueno, en este caso va a tener diarrea, pero el dolor va a ser presente. La de diverticulitis de Meckel, por ejemplo. El divertículo de Meckel, cuando se inflama, da exactamente la misma sintomatología que da una apendicitis aguda. Traumatismo cerrado desapercibido y la púrpura de Eno-Schönlein, que esa generalmente produce alteraciones a nivel de varios órganos abdominales. En las mujeres es amplio, o sea, puede ser una cistitis aguda, infección de tracto urinario, patología tubovárica, eclosión de folículos de Graf, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, rotura de quiste ovárico, torsión. O sea, elevan el número de apendicitis domicilios. El apéndice está sano y la patología era otra. En los varones, torsión puede confundirse una torsión testicular con una apendicitis por
un ligamento que va, que es el ligamento del músculo cremaster, que pasa y está cerca del apéndice. Entonces la contracción del músculo cremaster va a producir dolor a nivel ciliaco. Esa torsión testicular es músculo va a producir dolor a nivel apendicular, sin que ni la adenitis mesentérica, el cálculo renal derecho, la mononucleosis, porque la mononucleosis infecciosa es una enfermedad que afecta a todo el sistema ganglionar, entonces también el apéndice va a estar afectado, porque también es un órgano linfático, y la gastroenteritis también. En el adulto mayor, la diverticulitis, colecistitis aguda, obstrucción intestinal, CA de colon, úlcera duodenal perforada, o sea, también es amplio el diagnóstico diferencial. Casos especiales en lactantes, o sea, son muy raros, pero no imposibles de presentarse. Y generalmente la tasa de perforación es del 100% en lactantes, 70% en menores de 2 años y 50% en menores de 5 años, porque es muy dificultoso realizar el diagnóstico. Primero, porque no tienen esa protección que tenemos nosotros ya como adultos, el epiplón es corto, entonces no le da como para encapsular un apéndice perforado. Entonces la tasa de mortalidad es mayor en lactantes y niños pequeños. En los ancianos, porque la sintomatología es muy vaga, o sea, no... es más o menos 57% de apendicitis aguda perforada en mayores de 50 años, porque los síntomas son muy atenuados, el paciente no se da cuenta de lo que le está pasando, y también hay elevada mortalidad. En estos casos, por ejemplo, lo ideal es la conducta más agresiva para evitar esas complicaciones. El diagnóstico diferencial, un cáncer de colon derecho, si estamos pensando en el plástico apeticular, ¿no? Si es una tumoración que vamos a tocar en la fosa ilíaca derecha. Y en pacientes gestantes también se complica dependiendo la edad gestacional del paciente, de la paciente. Entonces, ¿qué pasa? Es más frecuente en los 2 primeros trimestres. Obviamente en el primer trimestre es fatal, porque si se produce una apendicitis aguda, la probabilidad de que la cirugía produzca un aborto es grande, ese es el periodo de mayor riesgo, y en el segundo trimestre también. Entonces, la localización va a variar dependiendo en la etapa del embarazo, porque con el crecimiento del útero, todos los órganos abdominales también se van desplazando, y el apéndice, por ejemplo, entre el 8º y 9º mes está en el hipocondrio derecho. Entonces, su presentación puede producir parto prematuro, mortalidad fetal, 10% en las no perforadas y 35% en las perforadas. Entonces, esta es la ubicación. Ustedes miren, esta es la espina ilíaca anterosuperior. Aquí tenemos el punto McBurney. Entonces, aquí tenemos primer mes, tercero, cuarto, al quinto ya sobrepasó la espina ilíaca. Al séptimo ya está en el flanco derecho, al 8º está en el hipocondrio derecho. Entonces, el diagnóstico va a ser más complicado en un paciente embarazado. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el laboratorio, ya tenemos el diagnóstico completo, ya nuestro paciente está listo para entrar a la cirugía. ¿Qué debemos hacer con nuestro paciente? Primero, una vía. Necesitamos ponerle una vía por donde le vamos a administrar líquidos, electrolitos y analgésicos o medicamentos que vaya a requerir la primera dosis de antibiótico, por ejemplo. Hay una cosa importante que me estaba olvidando.
antes de entrar al tratamiento preoperatorio. Como ven ustedes, su paciente muchas veces va a venir llorando a gritos por el dolor que le produce a nivel de la fosa ilíaca derecha. Por muy compasivos que ustedes sean, mientras ustedes no tengan la confirmación del diagnóstico y su paciente esté echado en la mesa, en la camilla ya listo para que lo lleven a quirófano, no le coloquen un analgésico. Porque en el momento que ustedes le coloquen un analgésico, al paciente le pasa el dolor. ¿El paciente va a ir a hacer su laboratorio? No, se va a ir a su casa. Y cuando el paciente vuelva, va a estar complicado. Es complicación para él porque se puede poner más grave y complicación para ustedes porque se puede complicar y hasta se les puede morir. Entonces hay que protegerse, ¿no es cierto? Entonces no se administran antiálgicos o antibióticos sin haber llegado a un diagnóstico. Luego, como es una cirugía de emergencia, no tenemos certeza que el paciente haya tomado algún líquido, no necesariamente comido, pero haya tomado algún líquido, alguna cosa. Y tenemos que evitar tener otro tipo de complicaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar una sonda nasogástrica para sacar todo el líquido que pueda tener en el estómago. Vamos a colocar una sonda Foley para evacuar orina. Tenemos que ponerle un antitérmico para bajar la temperatura. Y eso les explico por qué. Si el paciente está con fiebre y ustedes cortan, el sangrado va a ser mayor porque la temperatura produce vasodilatación y la vasodilatación nos va a producir sangrado. Entonces hay que bajar la fiebre primero antes de entrar a la cirugía. La primera dosis de antibiótico 1 hora antes de la intervención quirúrgica, que va a depender del esquema, ¿no es cierto? Puede ser metronidazol, podemos hacer ciprofloxacino. Vamos a determinar después. Después, la incisión. Todo depende, el tipo de incisión que vayamos a hacer, todo depende del cuadro especial con el que estamos. Si es una apendicitis aguda, no complicada, podemos hacer las dos primeras. La transversa de Rocky Davis y la oblicua de McGurney, que son más estéticas y porque no necesitamos mayor espacio porque el apéndice está inflamado, pero no hay complicación, entonces es entrar, retirar el apéndice y salir, ¿no es cierto? La paramediana derecha también es una incisión un poquito más grande. Y la mediana infraumbilical. Esa mediana infraumbilical, si bien aquí dice más en mujeres, la mediana infraumbilical se utiliza tanto en hombres y mujeres en las formas complicadas. ¿Por qué en las formas complicadas? Porque imagínense, su paciente está entrando con plastrón apendicular. ¿Ustedes qué van a hacer por una incisión de 3 centímetros? No hacer nada. Entonces necesitan un campo visual suficiente para que ustedes puedan desprender las asas intestinales y luego tengan que lavar la cavidad abdominal. Porque cuando ya hay derrame de pus en la cavidad abdominal, se tiene que lavar la cavidad abdominal con suero fisiológico tibio y luego sacar todo ese líquido, ¿no es cierto? Entonces necesitamos mayor campo visual. Y la mediana infraumbilical tiene una cualidad adicional. Si necesitamos más campo, bordeamos el ombligo y la extendemos hasta el esternón, fácilmente. Entonces tenemos mucho más campo operatorio. Entonces vamos viendo, esta es la incisión, la línea roja es la de Rocky Davis, la línea plomita es la de McGurney, esta es la paramediana y esta es la mediana infraumbilical. Ay, por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a abrir piel, tejido celular subcutáneo, vamos a llegar a la aponeurosis, vamos a cortar la aponeurosis, llegamos al músculo, separamos, porque el músculo no se corta, el músculo solamente se separa. Vamos a llegar al peritoneo, entonces abrimos peritoneo y vamos a ir a buscar el apéndice. Vamos a poner los separadores para tener el campo visual. Y vamos a buscar el apéndice. Una vez que lo tengamos el apéndice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarlo.
Se fija con una pinza para poder manipular y hacer los cortes necesarios. Entonces voy mostrándolas, después vamos a volver a esta. Esta es la pinza Alice que es como un ganchito, no presiona el apéndice porque no queremos estallarlo, solamente lo sujeta. Entonces sujeta uno y en el otro lado se colocan dos pinzas grandes, dos clams, y se corta, o sea, se hace la ligadura de la arteria, o sea, de la vascularización y del meso. Entonces se libera el apéndice del meso y de la circulación. Lo siguiente que se hace es colocar otra en la raíz del apéndice y se coloca un hilo no reabsorbible y se anuda en la base del apéndice y luego se corta por encima de ese muñón. Ahora ese muñón no se lo deja libre, sino que se lo invagina, o sea, se lo mete dentro de la mucosa del ciego. Pero antes de meter dentro de la mucosa del ciego se revisa hemostasia, se ve que no esté sangrando nada y finalmente se lo invagina, y si es una forma no complicada, se revisa hemostasia nuevamente, ver que nada esté sangrando y se cierra por plano. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente tiene un cuadro de peritonitis, tiene un plastrón apendicular? Ustedes van a hacer todo lo mismo, ¿no es cierto? Van a identificar dónde está el plastrón, van a ir separando con mucha delicadeza, sujetando con las compresas las asas intestinales hasta separar del apéndice. El procedimiento con el apéndice es el mismo. Se va a liberar el meso, se liga la irrigación y se saca el apéndice. Luego se invagina y después se hace un lavado de toda la cavidad abdominal con suero fisiológico tibio. Entonces se lavan las asas intestinales y luego se aspira todo ese suero que se ha introducido. Y como obviamente no vamos a sacar el 100% de suero, porque a veces está entre las asas, entonces se dejan drenajes en los fondos de saco. Porque por gravedad se va a ir hacia abajo, entonces se dejan drenajes en ambos lados y esos drenajes vamos a ir movilizando en el postoperatorio. Día a día vamos a movilizar hasta que deje de dar y finalmente se retira. Esta es, por ejemplo, una imagen de un paciente que tiene una peritonitis. Entonces tiene la incisión mediana infraumbilical y aquí tenemos el agujero de los dos drenajes que tenía. Ahora, el tratamiento laparoscópico, como les dije, es la mejor opción para pacientes embarazadas con apendicitis aguda, porque infelizmente no podemos decir, bueno, vamos a empezar que el embarazo avance para poder operarla. No, hay que operar, sí o sí. Entonces, lo ideal para utilizar el tratamiento laparoscópico es que la forma sea no complicada. En una forma complicada no es el tratamiento electivo. Si bien reduce el tiempo de postoperatorio y todo lo demás, pero en una forma complicada no es aconsejable. Uno, por la gravedad. Dos, el costo del equipo. En este caso se utiliza anestesia general, mayor tiempo operatorio. Se necesitan 3 trócares, uno umbilical, uno suprapúbico y otro en la fosa ilíaca izquierda. Cada uno tiene su función, uno tiene la iluminación, el otro es la cámara y el otro es el instrumental. Las complicaciones, después la forma de proceder es exactamente la misma para la retirada del apéndice. Complicaciones tenemos, vamos a ver por días. En el primer día, hemorragia. O sea, nuestro paciente está tranquilo y la presión comienza a bajar. Algo que no hemos ligado bien, que está sangrando, tenemos que volver a entrar a cirugía.
O el paciente hizo un esfuerzo y se abrieron los puntos. Es otra complicación también que va a significar una nueva entrada cirúrgica. En el segundo o tercer día, la dehiscencia del muñón, que nos va a producir una fístula, que también puede requerir una reoperación. En el cuarto o quinto día, infección de la herida. Muchas veces porque tal vez hemos contaminado a nivel de tejido celular subcutáneo al momento del cierre, o las más de las veces hay un cierto grado de alergia de algunos pacientes al hilo. Y esa alergia al hilo provoca exudado en el tejido celular subcutáneo y que eso produce la infección de la herida. Al séptimo día, un absceso intraabdominal, una parte de pus que no se nos ha escapado y ha quedado encapsulada, porque el paciente comienza a tener picos febriles nuevamente. Y al décimo día o más, las adherencias o bridas. Generalmente esas últimas son las que le van a acompañar permanentemente al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la cirugía. La cirugía va a implicar un proceso inflamatorio en la zona en la que ustedes han estado trabajando, ¿no es cierto? Y por la característica defensiva que tiene el epiplón, obviamente ese epiplón, ¿qué va a hacer? Se va a adherir a la zona donde está poco inflamado para proteger. Y esas son las bridas o adherencias. Entonces, muchas veces no es constante, pero algún movimiento brusco, el paciente le va a referir como si algo le tironeara. O sea, el epiplón que está prendido en un lado con algún esfuerzo puede tironearse y le va a producir dolor. Pero ¿qué pasa si hacemos una intervención para retirar eso? Vamos a retirar, vamos a cerrar y el epiplón se va a volver a prender. Entonces, el paciente tiene como que comenzar a vivir con eso, a no ser que produzca otro tipo de complicaciones. Otras complicaciones, la infección de la vía paratoria se presenta en el 5% de las no perforadas y 30% de las perforadas. Los abscesos intraabdominales, la fiebre éctica, o sea, los picos febriles de nuevo, eso solamente no necesariamente va a ser quirúrgico nuevamente. La fístula cecal generalmente se cierra espontáneamente. El hilo paralítico, ese sí es un poquito más complicado, que puede presentarse a veces luego más de 72 horas. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En el hilo paralítico, generalmente, o sea, si ustedes abren cavidad abdominal y manipulan las asas intestinales, automáticamente se paralizan. Que eso pasa en cualquier cirugía que tiene manoseo de asas intestinales. Por eso es que normalmente después de la cirugía se procura que el paciente se movilice rápidamente para activar y que las asas intestinales vuelvan a funcionar y vuelvan a tener su efecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ese paciente tiene más de 72 horas sus intestinos paralizados, ¿qué puede pasar? Ustedes me dirán, ese paciente está con suero, no pasa nada, pero se olvidan de un elemento importante. Nosotros producimos cantidades importantes de saliva todo el día. O sea, la saliva que producimos la vamos deglutiendo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ese intestino no está avanzando, no se mueve? Va a provocar distensión. Nuestro paciente puede haber dehiscencia de suturas también y otro tipo de complicaciones. Entonces, lo principal es movilizar rápidamente a los pacientes y luego colocar, en esos casos tiene que el paciente que está todavía con zona nasogástrica para evitar esa distensión. Y muchas veces se tiene que hacer tratamiento medicamentoso para estimular el funcionamiento del intestino. Entonces, la mortalidad de la apendicitis aguda no complicada es 0,6%, en las agudas complicadas del 5 al 10%, y esa morbilidad justifica también las apendicectomías negativas y las erróneas, porque a veces pasa. O sea, a cada cirujano se le va. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo internado,
Yo estaba optando por anestesiología. Y entramos a una cirugía de vesícula, en la colecistectomía. Entramos a la cirugía, el cirujano abre cavidad y el paciente no tenía vesícula, había tenido agenesia de vesícula. Son esos casos que se dan. A todo el mundo le pasa alguna vez. Bueno. Entonces ya tenemos nuestro paciente operado y tenemos que cubrir a nuestro paciente con antibióticos para evitar que se compliquen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer asociación con antibióticos que cubran tanto a gram negativos como a anaerobios. Tenemos entonces la clindamicina y la amikacina, el metronidazol y la gentamicina, esas combinaciones. El metronidazol porque actúa maravillosamente con los anaerobios y podemos colocar por vía endovenosa, y la gentamicina también. La monoterapia con sulbastán y ampicilina, esa va a depender de la sensibilidad de la flora. Y este es el tema de hoy día. ¿Quiere escuchar alguna pregunta, algo que no hubiera quedado claro? A ver, tengo varias manos alzadas. Sara, dime. Doctora, lo que pasa es que hay un compañero que está de viaje y me acaba de decir que está con problemas de señal y que no va a poder estar toda la clase. Se llama Rodrigo Francisco Rodríguez, se llama. Ok, está perfecto, no hay problema. Victoria, no, ¿quién más está? Victoria. Creo que tal estaba antes. Tales, dime. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora, en los pacientes que están con apendicitis en la fase catarral, en una escala de 1 a 10 de dolor, en promedio de nivel de dolor, de 1 a 10. Debe estar en 6 o 7, o sea, el dolor no es tan intenso. Ya. Y la otra duda es si hay un error de diagnóstico de la complicación de la apendicitis o por una impericia del médico, del diagnóstico o un error. Y el apéndice está complicado y hace una incisión que no era adecuada, una incisión para una apendicitis no complicada, que está en una fase más avanzada, y hace una incisión para una apendicitis en la fase catarral, por ejemplo. ¿Cómo va a suceder? Cierra esa incisión y hace una mediana, porque con esa incisión pequeñita no va a hacer absolutamente nada y puede ser en perjuicio del paciente y en perjuicio suyo también. Entonces, cierra esa incisión, lo va a dejar con 2 cicatrices al paciente, pero tiene que hacerla las 2 de todas maneras. No sé si está bien así. Sí, Victoria. comprendí. Gracias. Victoria. Yo quería saber un poco sobre la agenesia de vesícula. Sobre el caso clínico que usted contaba, ¿cómo era? ¿Él sentía dolor y no tenía vesícula? ¿Eso era? Tenía dolor, todo, pero abrieron y no encontraron, así que le hicieron una angiografía intraoperatoria y no tenía, o sea, nació sin vesícula. En esos casos no existe como los casos de amputación como el dolor fantasma o no es posible. No, porque en ese caso ella nunca tuvo vesícula, o sea, nació sin vesícula, pero tenía sintomatología, probablemente, no sé cuál sería la causa o cuál sería el reflejo entonces de otro problema. Puede ser que haya sido otro problema y el cirujano es colecistitis adentro, ¿no? Bueno, gracias, doctora. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Doutora, eu queria saber o signo, que na hora eu não entendi o signo, sabe? Porque, tipo assim, a etiologia, eu sei, é a circulação linfática, o primeiro passo. E o dolor é visceral.
E aí eu me perdi no signo que tem que saber certo. Qual o signo? O sea, el signo para un dolor visceral es el signo de McBurney, que vas a presionar el punto de McBurney y solamente te va a doler el apéndice. Ya cuando hay mayor complicación y mayor compromiso, ya es toda la fosa ilíaca derecha la que va a doler. O sea, porque ya hay irritación peritoneal localizada. Entonces no necesita hacer signo de McBurney. En el punto de McBurney presionas fosa ilíaca, ya toda la fosa ilíaca duele. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vemos. ¿Marcaron su asistencia? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces nos vemos. Yo no fui, doctora. Yo estaba en el hospital haciendo unas pruebas. Tú me dijiste que ibas a ir al laboratorio, no hay problema por eso. Sí, dime. Yo asistí toda la clase, pero para mí sí se da la asistencia. Yo no, para mí no llegó. Tienen que acordarse, la asistencia se abre 8:10 y cierra 8:30. Sí, Acuérdense. pero yo miré toda la clase, doctora. No, sí, yo sé, yo te vi. Cuando yo entré, tú ya estabas en clase, así que no, por ese lado no hay problema. Doutora, Eu também, doutora. eu também, José Ricardo, estava a classe no Asistencia. sí, la asistencia. Mira, yo estoy descargando la asistencia ahora de la plataforma para los que no hubieran Ok, podido doctora. marcar, pero tengan en cuenta eso, no voy a estar descargando siempre la asistencia. En práctica sí, pero pues tienen que acordarse que 8:10 se abre la asistencia, ¿está? Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Entonces nos vemos el jueves y el viernes en clase práctica. No se olviden de que tienen que presentar trabajo, ¿no? Nos vemos entonces. Cuídense. A assistência aqui. Tinha que estar aqui, né? Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Que le vaya muy bien. A ustedes también. Hasta luego, doctora. Chao, chao.